Hola, saludos. Les habla el profesor Leonardo Salas. Hoy quiero comentarles sobre el capítulo 6 y 7 del libro Introducción a las Políticas Públicas de Torres y Santander. En particular, el capítulo 6 inicia comentando sobre el proceso de implementación de las políticas públicas. En la definición de implementación participan dos grandes actores: el Estado como tal, con sus diferentes instituciones, y la sociedad. Entonces, esto algunos autores lo ven como un proceso de interacción entre la configuración de objetivos y las acciones que se tiene para alcanzarlos. Otros también lo complementan indicando que esto es una serie de decisiones de política que identifican el problema y luego señalan los objetivos precisamente para buscar cómo solucionar esos problemas. Dentro de este análisis de implementación hay diferentes formas de enfocarlo. Algunos pueden visualizarlo como un análisis top-down, es decir, de arriba hacia abajo, y un análisis bottom-up, es decir, que más bien viene de abajo o del medio hacia arriba. Y esto lo explicamos diciendo que, dependiendo del análisis que se siga y del enfoque que se tenga, inclusive del nivel o del papel del Estado, más activo o menos pasivo, podríamos considerar una implementación de tipo top-down, donde son los jerarcas, la clase política, el poder como tal, que implementa las decisiones que realmente quiere llevar a cabo. Pero también tenemos realidades donde hay países con una institucionalidad fuerte que hacen que los mandos, digámosle así, intermedios, los cuerpos establecidos a nivel más gerencial, más directivo, sin que estemos hablando de la jerarquía política necesariamente, ya tienen una inercia, un ritmo de trabajo, y eso incide en la implementación de las políticas públicas. Por eso es que se dice que mucho va a depender del tipo de autoridad, de autonomía, de relación que se tenga en cómo se prestan los servicios públicos en ese país en particular. Y Parsons lo que menciona es el importantísimo papel que juegan quienes toman decisiones versus los que son los encargados de aplicar esas decisiones. Y ahí es un papel indispensable el que debemos considerar si es un enfoque que vamos a analizar desde el tomador de decisión o más bien del que aplique esas decisiones, porque son cuerpos diferentes que pasan por métodos, por mecanismos, por sistemas diferentes. Y unas veces los tomadores de decisión están pensando en un tipo de política, en un tipo de objetivos, en un tipo de efectos, de impactos, pero la aplicación puede llevar a resultados distintos, positivos o negativos. Analizando precisamente un poco más en detalle estos enfoques top-down o bottom-up, podemos ver cómo cada uno tiene sus diferentes características ya explicadas. Sin embargo, vamos a enfocarnos acá en las limitaciones. El que es más de arriba hacia abajo, lo que se le critica es que no concibe necesariamente adaptaciones a las desviaciones que hay en la política. Es decir, cuando las cosas no suceden como estaba previsto políticamente, le falta capacidad de adaptación. De igual manera, no provee este enfoque la estructura, porque la estructura la brinda precisamente la institucionalidad. Y este enfoque no necesariamente se preocupa por eso. Entonces se descuidan acciones, estrategias, relaciones con otros actores, y ahí es donde puede fallar la implementación de la política. Por su parte, el otro modelo tiene algunas limitaciones en el sentido de que puede tender a enfocarse mucho en la percepción de los participantes, privilegiar participación, opiniones y descuidamos la ejecución. Entonces, eso también podría impedir
que se den elementos necesarios de evaluar objetivamente éxitos o fracasos, porque los mismos implicados podrían ser los responsables. Aquí se vuelve importante comentar el modelo de Lewis y Flynn. ¿Cuál es este modelo? Lo que dice es que la implementación es el resultado de la acción de individuos, pero que esa acción está limitada por el mundo que hay fuera de las organizaciones y el contexto de la institución como tal. Pero hay que relacionarse con ese mundo externo. Por eso es que en este modelo hay dos elementos centrales que son la percepción, los canales de acción. Pero no se puede descuidar lo que pasa en el mundo fuera de la organización, lo que pasa dentro de la organización y propiamente el contexto institucional en el cual se lleva a cabo la política pública. Por eso el autor también nos señala diferentes tipos de implementación y de acción gubernamental. En la tabla 18 de la tipología de políticas públicas según sus costos, hay dos costos esenciales que se tiene en el análisis de una política pública: los costos de información y los costos de negociación. Toda política pública conlleva negociación y toda política pública conlleva costos de información. Aquí lo importante es que sepamos que esos costos siempre hay que ponderarlos, hay que considerarlos y no dejarlos en el olvido. Puede haber costos de información y de negociación bajos y altos. Cuando estamos en un escenario bajo, que sería el cuadrante de la izquierda, tenemos objetivos claros y procedimientos que son relativamente flexibles. Cuando estamos en el segundo cuadrante, que sería costos de negociación altos, pero costos de información bajos, ahí podemos tener objetivos ambiguos, entonces ya la negociación cuesta un poco más, pero el procedimiento es también flexible y es llevadero. En el escenario o en el tipo 3, cuadrante 3 abajo a la izquierda, podemos ver que aquí los objetivos son claros, por tanto hay costos de negociación bajos, pero los costos de información son muy altos porque el procedimiento requiere un detalle al máximo, o por lo menos de muy alto nivel. Y en el cuadrante 4, que sería el más complicado de todos, porque es donde tenemos los más altos costos de negociación y de información. Aquí los objetivos son ambiguos, requieren mucha negociación, mucha inversión de tiempo y recursos en este proceso, pero además el procedimiento también es sumamente detallado y específico y requiere muchos costos de información también. Esta información se complementa con la tabla 19, la cual nos habla de un marco flexible para el análisis de implementación según Ingram, que es otro autor que menciona Torres y Santander en su libro Introducción a las Políticas Públicas. Esta tabla 19 nos habla de los costos de la decisión, que ya vimos que pueden ser costos de negociación y de información altos o bajos, según tengamos el tipo de norma donde hay objetivos claros o abiertos, procedimientos flexibles o más bien procedimientos muy precisos, muy específicos. Y aquí también vamos a retomar el tema de cómo se implementa, si es más bien top-down o si es más bien un bottom-up o de algún otro tipo de mix de enfoques de implementación que conlleve cosas como experimentos, como negociaciones, etc., lo cual también va a afectar los costos de la decisión y por supuesto que también eso va de la mano con otra columna que es el criterio para evaluar. ¿Para evaluar qué? La implementación, es decir, si estamos realizando los objetivos, si se está haciendo con creatividad, con liderazgo, con innovación, donde hay aprendizaje, donde hay acuerdos y respaldo de esos acuerdos, pero además, cuáles son las variables críticas de todo el proceso para poder implementarse. Y aquí vemos elementos no solo externos del entorno de la política, sino también aspectos internos, administrativos, políticos, etcétera, que inciden en la implementación de la política pública. Por tanto, hay diferentes factores de éxito que podemos valorar en esto. Niveles de implementación,
brechas que se dan en esa implementación, qué tipos de interés individual se están tomando en cuenta o están en juego, qué nivel de coordinación y de cooperación tenemos y además cuáles son las dinámicas entre los diferentes actores para poder hacer un proceso exitoso de realización. Y tenemos algunas fallas. Las más comunes en estas fallas son las de la gobernanza de los procesos de política, es decir, que perdamos la capacidad de control del proceso político en la hechura de las políticas públicas. Además, donde tengamos otros elementos más de tipo económico que vamos a verlo en una diapositiva siguiente. Estas fallas a las que hacíamos referencia son las fallas de gobierno, fallas del mercado y fallas de coordinación. Si nos damos cuenta, detrás de este modelo lo que tenemos son tres grandes actores: Estado, mercado y sociedad. Como tres enormes universos que están entremezclados, que a veces uno predomina sobre otro, a veces están en igualdad de condiciones, a veces hay supremacía máxima de parte de alguno de ellos, dependiendo de qué, del tipo de país, del tipo de contexto, del tipo de situación en la que estemos viviendo. Pero pasemos a hablar de las fallas de gobierno. Las más comunes tienen que ver precisamente con la asimetría de información entre el gobierno y la agenda. Es decir, las diferencias en lo que sabe el gobierno y lo que está puesto en la agenda. Cuando el gobierno domina la agenda, sea porque tiene preferencia en el tema de la agenda legislativa, por dar un ejemplo, porque así se lo permite sus sesiones extraordinarias, la Asamblea Legislativa, pues entonces ahí el gobierno sabe qué poner en agenda y tiene más información para ver qué proyecto mete y qué proyecto no incluye. Entonces ahí hay asimetrías de información que pueden ser a favor del gobierno, es decir, que tiene más información para dominar a la agenda, o que en ciertos temas también queda corto de información. Pero también hablamos de internalidades con respecto a normas culturales ineficientes, y esto es cuando el gobierno no pondera los elementos, las percepciones, las características de la sociedad que le afectan en la hechura de políticas públicas. También la falta de acuerdos entre gobierno y agencias, es decir, aquellos otros actores que le podrían ayudar a implementar esa política pública, esa falta de acuerdo hace que también tengamos problemas en la implementación de las políticas. Y por supuesto que otra gran falla del gobierno es cuando sacrificamos la eficiencia y la equidad, la justicia social, para favorecer intereses privados. Y por supuesto que aquí podríamos también estar abriendo la puerta a actos de corrupción. Y aunque no lo fuera, estamos satisfaciendo intereses privados a costa de la eficiencia y la equidad. Y ya ahí hay un problema, por lo menos, ético y moral. En cuanto a las fallas de mercado, las más importantes es que la connotación del mercado no tiene el interés público como el criterio fundamental. Entonces, aquello que puede afectar al sector público, en bastantes casos es diferente a lo que le afecta a lo privado y viceversa. Entonces, esto adicionalmente se marca muchísimo cuando vemos que los mercados son imperfectos. Las teorías económicas están pensadas para mercados en competencia perfecta, donde hay información libre y simétrica, es decir, equitativa para todos los actores, donde la oferta y la demanda se complementan adecuadamente para llegar a los adecuados niveles de consumo, de satisfacción, y se equilibra esa oferta y esa demanda. Pero eso es en un mercado teórico de competencia perfecta. Por eso es que la implementación de las políticas públicas, como no actúa en un mercado de competencia perfecta, sino en un mercado con fallas, va a depender muchísimo de las condiciones que haya a nivel macroeconómico
y a nivel microeconómico de cómo se comportan los mercados, que son muy dinámicos y cada vez más. Y hoy, la realidad lo que nos marca es precisamente que ese dinamismo hace que un mercado pueda variar muchísimo de un día a otro. Y esas condiciones macro afectan las condiciones micro. Y temas como tipo de cambio, inflación, términos de intercambio, comercio mundial, etc., podrían afectar justamente que se dé un comportamiento en los mercados a nivel de entorpecer la implementación de estas políticas públicas precisamente por la generación de fallas en ese mercado. Y finalmente, en este tema de las fallas de coordinación, que aquí las principales tienen que ver con comunicación y falta de articulación entre los diferentes actores en todo nivel, públicos, privados, sociales, y por supuesto que la coordinación manifiesta más evidente es cuando hay un Estado que no está modernizado, que está obsoleto, que tiene procedimientos obsoletos también, y que sus imperfecciones hacen no solo que caiga en desuso ciertos trámites, sino que también se afecta la implementación de las políticas públicas y, lo que es más grave, que termine afectándose la democracia a nivel de democracia directa y también representativa. Y esto ya termina afectando inclusive algo muy importante, que es la confianza en el sistema democrático para la ciudadanía. Ahora bien, en la figura 16 que se muestra en pantalla, podemos ver diversas actitudes manifiestas y opciones posibles del individuo frente al cambio político. Puede haber una actitud proactiva o reactiva. Y esto puede llevar a tomar parte a favor, a tomar parte en contra, a tomar parte no definida o sencillamente a no tomar parte. Pero se asume diferente siendo proactivo o siendo reactivo. Y eso también se complementa con la importancia de una planeación presupuestal adecuada. ¿Y por qué esto es clave? Bueno, porque al poder tener una aproximación presupuestaria lo más adecuada posible, podemos tener una identificación de los actores, de cuáles son sus necesidades, sus recursos, sus capacidades. Adicionalmente, un presupuesto convoca, llama la atención a los actores, los pone en la mesa de negociación, les da información, les da también algún tipo de poder de decisión y de cooperación. Y de alguna manera también les permite conocer qué elementos más directos hay detrás de la política pública, porque ya se manifiesta directamente en recursos con objetivos específicos. Y con estos elementos es que aquí hablamos de la gobernanza de un proceso de implementación de políticas públicas. Un primer elemento tiene que ver con identificar actores, recursos, intereses y roles o papeles de los diferentes actores que están enfocándose en la política pública. De igual manera, se administra la autoridad, es decir, se establecen cuáles acciones ejecutan los actores, se ven los objetivos, las metas, para que cada actor participe y se involucre en esas acciones como tales. Se generan además los puentes y lazos súper necesarios para evitar las fallas de coordinación, para que haya cooperación, para que haya reciprocidad. Y sobre todo también permite que haya una revisión de los diferentes planes y además evita posibles conflictos a futuro, porque tenemos más interacción, más conocimiento, sabemos cuáles son las cartas de los otros y por lo menos vamos generando más confianza en el proceso. También se identifican ajustes posibles a los problemas de desconfianza y pérdida de autoridad, lo cual tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Y por supuesto que también hay una intermediación que viene amparada en la legitimidad de la autoridad, es decir, confianza, reciprocidad, comunicación, coordinación son elementos vitales de la gobernanza de un proceso de implementación de política pública. Y para recalcar aún más esto, aquí vemos unas rutinas estables de implementación, generar confianza, reciprocidad,
cooperación, donde haya presupuestos, donde haya recursos asignados. Adicionalmente, se aumenta la capacidad burocrática bien entendida, es decir, que las decisiones se puedan hacer con base en los objetivos y los actores, y que la implementación esté ligada al quehacer organizacional, que forme parte de esa cultura de la organización. Aumenta también el grado de estabilidad de los actores, porque ese grado de estabilidad permite también redes de cooperación y adicionalmente, como decíamos con el presupuesto, esto convoca, mantiene a los actores unidos en el proceso de implementación. Y no solo eso, sino que nos permite un monitoreo más adecuado del conflicto o del posible conflicto que podría surgir. Y hacemos de esta manera un mejor seguimiento a los diferentes actores. Y por tanto, logramos así apoyo de sectores que podrían haberse sentido excluidos, tanto actores sociales como políticos, pero que precisamente por estar inmersos ahora en el proceso, disfrutan de los procesos democráticos en legitimidad y ven no solo satisfechas sus necesidades, sino, y por lo menos, su capacidad de aportar, de participar y de ser escuchados. Hablemos ahora de la evaluación de las políticas públicas, pasando ya al capítulo 7 de Torres y Santander, libro Introducción a las Políticas Públicas. Para enfocarnos desde el punto de vista de la evaluación de la política pública, Torres y Santander definen acá la política pública como un procedimiento de análisis para proveer información sobre el desempeño de la política, pero que además surge como un paradigma para adaptación de herramientas y además como una nueva forma de pensar de la administración. Ellos señalan además diferentes tipos de evaluación y nos señalan una serie de preguntas con sus respectivas ventajas de formulación para que nos preguntemos o le preguntemos más bien a la política pública cada una de estas interrogantes. ¿Cuál es el propósito de la evaluación? ¿Quién usará esa información? ¿Qué clase de información? ¿De qué fuentes se debería recolectar? Esto nos permite generar tipos de evaluación hacia la política pública para ver si realmente está cumpliendo su cometido. Y por eso las características de una evaluación, según sus finalidades, van enfocadas en esta columna primera de acá. Tipo de evaluación, si es endoformativa o si es recapituladora. Y en ese sentido, vamos a ver las diferentes características según el tipo de evaluación y el objetivo del programa. Por eso el tipo de evaluación endoformativa está principalmente centrado en cuanto a mejorar la innovación y va dirigida a protagonistas de la innovación. Y acá los objetivos de ese programa precisamente van en la línea de adaptarse a esa innovación y los destinatarios vienen a ser el equipo local encargado de esa adaptación. En el caso de la evaluación recapituladora, lo que hace es validar o ver qué garantía hay de que se haya hecho la innovación y los destinatarios son los responsables nacionales y locales, colegas, expertos, profesionales o utilizadores potenciales. Mientras que en el caso de los objetivos del programa como tal es si hay certificación, delimitación del campo de aplicación y los destinatarios que uno esperaría ver involucrados son los responsables nacionales, locales, interesados precisamente en temas de la innovación que generaría esa política pública. Hay tres tipos principales de evaluación: la ex ante, la comitante y la ex post. La ex ante es la que se hace de previo para ver cuáles van a ser los impactos legislativos a nivel de proyectos de desarrollo también, impactos en infraestructura, impactos ambientales que son previos a que se pueda aprobar o implementar la política pública. La evaluación comitante va más bien relacionada en cuanto a si el programa está en ese momento ya efectuándose la política, si se está llegando a la población que se había dicho, si se están dando los servicios o no conforme se habían diseñado, si los recursos se están invirtiendo o no, es decir, se le está llevando el pulso en el momento a la política pública con base en esta evaluación. Y la evaluación ex post viene a ser posterior
a la implementación de la política. Y aquí vemos principalmente si hubo problemas de comunicación, de articulación o de otro tipo de problemas en cuanto a modernización del Estado por imperfecciones precisamente de la democracia en la ejecución de esta política pública. La evaluación debe verificar siempre 3 elementos centrales: los insumos, los procesos y los resultados, de manera que tengamos siempre objetividad para medir, cuantificar estos elementos: insumos, procesos y resultados. De esa manera, el evaluador de la política pública se distancia de la política en el sentido de que la busca ver con ojos objetivos, aplicándole métodos estandarizados, exigentes y de alguna manera que vayan a analizar si realmente se está cumpliendo el objetivo para el cual se dio esa política pública. Los autores nos dan algunos métodos cuantitativos y cualitativos de evaluar políticas públicas. La descripción de cada uno de ellos los pueden encontrar en la lectura. Vamos a decir solamente que en cuanto a los métodos cuantitativos, podemos utilizar modelos de regresión, de aleatoriedad, de puntuación de propensión, de variables, de regresiones, etc. Mientras que en los modelos cualitativos se ve principalmente herramientas enfocadas al contexto, a los actores, a los procesos y al comportamiento organizacional. Y de ahí se destacan algunos como los conocidos análisis FODA, de mapeo, de análisis, de estudios de caso, de grupos focales. Otro elemento conceptual importante de conocer son los niveles de evaluación. La evaluación puede ser a un nivel medio, es decir, que lo realizan las entidades de control, a un nivel de resultados para ver si se alcanzaron los objetivos, a nivel de impacto, precisamente para ver cuáles fueron los efectos previstos en lo social y en lo económico, a un nivel de eficiencia para relacionar precisamente los efectos, la eficiencia lograda en la generación de esa política pública, y a nivel de satisfacción precisamente para valorar si el impacto que tuvo en los destinatarios es valorado positiva o negativamente. En cuanto a los tipos de indicadores, los autores también nos hacen una descripción y características de los tipos de indicadores, y es importante que los puedan repasar en la lectura cuando ellos hablan de indicadores de hechos, absolutos, relativos, etc., para que sepan cada una de las características por ellos mencionados y que las tengan también en sus apuntes. Algunos criterios que dan también para la construcción de indicadores son muy importantes, sobre todo en cuanto a las características a revisar, las variables y las definiciones operacionales básicas para un indicador. Valga decir que en toda política pública debemos encontrar, desde su formulación, la propuesta de cuál va a ser la evaluación que va a tener esa política pública, cuáles van a ser sus objetivos y cuáles son sus indicadores, si va a tener evaluación cualitativa, cuantitativa o mixta, y eso siempre hay que revisarlo para ver si tiene o no tiene ese tipo de información en la conformación de la política pública. Toda evaluación tiene actores, y precisamente dependiendo del tipo de evaluación que estemos llevando a cabo, así van a variar los participantes, porque el tipo de evaluación va a determinar el tipo de objetivo que tiene esa evaluación, y así también van a variar los diferentes actores o participantes de la evaluación. Torres y Santander nos ofrecen en la tabla 27 los diferentes tipos de evaluación y de evaluadores para que también le echen una revisión. Y finalmente, para ir concluyendo con esta presentación, es importante que digamos entonces en términos generales que la gobernanza de la evaluación de las políticas públicas es igual de importante que cualquier otra fase del proceso de la política, y por eso es que hay que utilizar herramientas objetivas para poder analizarla, porque la evaluación también puede verse afectada por los intereses de actores, y ahí hay que tener mucho cuidado. La evaluación también nos ofrece información determinante
en la percepción ciudadana sobre la política pública. Y finalmente, la evaluación es una herramienta esencial para motivar y para generar la participación de los ciudadanos, porque esa evaluación les da la información necesaria para ver si se están cumpliendo los objetivos, si se están utilizando bien los recursos y si la gestión se está llevando de forma adecuada. Y eso puede ayudar a una mayor participación, a una mayor legitimidad y a una mejor percepción de la política pública. Si no se lleva a cabo adecuadamente, generaría todos los efectos contrarios. Muchas gracias.